Queremos calcular esta vez el impulso angular de dos partículas en rotación, pero en posiciones diametralmente opuestas. Y queremos hacerlo con respecto a un punto S en el eje de simetría de rotación de las partículas, pero no sobre el plano de rotación. Entonces, hacemos un diagrama, ponemos el sistema de referencia, como siempre, omega, como visto de arriba, las partículas giran en sentido antihorario, va a estar en el eje Z y omega Z va a ser positivo. Ahora marcamos el punto S sobre el eje de simetría y entonces determinamos el vector posición RS, que va a ser el que une el punto S con la partícula M1. Entonces, el impulso angular para la partícula M1 con respecto al punto S va a ser el producto vectorial del vector posición RS1 por la cantidad de movimiento PS1. Para definir RS1 vemos que en realidad vamos a tener que usar dos componentes. Una componente radial, que como va hacia un punto en la circunferencia, va a ser el radio de la circunferencia en R, y una componente axial que podemos llamar h, que es la distancia desde el punto S hasta el origen, y ese iría en el versor K. Y la cantidad de movimiento P1 va a ser M1 por V1 en θ, porque como el movimiento es circular, habíamos dicho ya que la velocidad está en θ. Entonces tenemos que hacer el producto vectorial de esos dos vectores. Observemos que cuando hacemos ese producto vectorial nos van a quedar dos términos. El primer término, que va a estar en el versor K, es el que se obtiene de hacer R por θ, y eso sería M por R cuadrado por omega. El otro, que si hacemos la regla de la mano derecha, K por omega da menos R, entonces el módulo sería M por H por R por omega. Podemos observar entonces que aún cuando la velocidad angular de la partícula 1 sea constante, L como vector no va a ser constante, porque a medida que vaya rotando, la dirección de R versor va a ir cambiando, va a ir moviéndose con la partícula. Y lo mismo va a pasar con la partícula 2. Fíjense, si nosotros lo graficamos, el vector LS1 va hacia arriba y hacia adentro. Entonces, por simetría, el de la partícula M2 también va a tener que ir hacia arriba y hacia adentro. Con lo cual, si yo los pongo en un origen común, en la componente Z se van a sumar y en el plano las componentes X e Y de cada uno de ellos se van a anular con la del otro. Fíjense que el vector RS2 va a tener la misma componente Z que RS1, pero las componentes en el plano, las componentes X y Y, van a ser opuestas y de módulo igual. Una forma de ver esto es escribir el impulso angular para la partícula 2. La cuenta obviamente va a ser casi idéntica que la para la partícula 1, pero ahora tendríamos que poner un versor R'. Recordemos cómo era el versor R en coordenadas cilíndricas. R versor era coseno de θ, seno de θ y 0. Entonces, si quiero escribir el vector R', como las partículas están girando en posiciones diametralmente opuestas, entonces la primera componente va a ser coseno de θ más pi, que en grados sexagesimales serían 180 grados. La segunda componente sería el seno de θ más pi y la tercera componente seguiría siendo 0. Ahora, si recordamos algunas propiedades trigonométricas, el coseno de θ más pi es menos el coseno de θ, el seno de θ más pi es menos el seno de θ.
Con lo cual podemos decir entonces que R' versor es menos R versor. Fíjense que esto es fácil de ver en el gráfico. Si uno pone los dos vectores en el mismo origen del sistema de referencia, cuando uno de los vectores esté apuntando hacia la izquierda, el otro va a estar apuntando hacia la derecha. Entonces, bueno, de esta forma yo puedo volver a escribir el impulso angular desde S para la partícula 2 como mr² omega en el versor K más mhr omega en el versor R. Entonces, cuando sume estas dos cantidades, las componentes en el versor K se va a duplicar y las componentes en R se van a anular, con lo cual el impulso angular total, que va a ser la suma de los impulsos angulares de cada uno, va a ser 2mr² omega en la dirección del versor K. Fíjense que si el punto S hubiese estado sobre el plano de rotación, entonces ahí directamente no habría tenido una componente en R y todas las componentes hubiese estado en K, que es básicamente lo que vimos en el video anterior.